Bienvenidos, familia. ¿Sabíais que la vida de Sarah Baartman, la Venus Negra, fue una de las historias más tristes y perturbadoras de explotación y racismo? En este vídeo descubriremos cómo fue llevada de Sudáfrica a Europa y exhibida como una curiosidad exótica. Quédate hasta el final para conocer cómo su legado sigue impactando al mundo hoy en día. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Durante el siglo XIX, el Circo de los Horrores, también conocido como Freak Show, era un espectáculo muy popular en Europa. Estos eventos mostraban animales y humanos con alguna anomalía, generalmente causada por mutaciones genéticas, enfermedades o defectos físicos. La historia de Sarah Baartman, conocida como la Venus Negra, es una de las más tristes y perturbadoras de esta época. Sarah, cuyo nombre fue cambiado a Saartjie en holandés, nació en el seno de la tribu Khoikhoi, en Sudáfrica. Su vida estuvo marcada por la humillación y explotación debido a sus características físicas. Durante la colonización europea de África, los colonos holandeses se referían despectivamente a la lengua de su tribu como Hottentote, imitando burlonamente los sonidos de chasquidos de su idioma. El nombre Venus Hottentote se convirtió en su apodo, combinando un término ofensivo con una referencia a la diosa griega de la fertilidad, haciendo alusión a sus rasgos físicos exagerados. Sarah fue llevada a Inglaterra por Hendrik Cesars y el médico militar Alexander Dunlop. Aunque técnicamente no era una esclava, Sarah había firmado un contrato, probablemente sin entenderlo. Le comprometía a actuar en Europa. En Londres fue exhibida en una jaula, vestida con ropas ajustadas y un atuendo africano que incluía plumas y cuentas. La atención del público se centraba en su prominente trasero y le pedían que bailara o se inclinara ante ellos, un espectáculo humillante y degradante. Sarah sufría de esteatopigia, una condición que causa acumulación de grasa en las nalgas, algo común en su tribu y considerado un signo de belleza y salud. Sin embargo, en Europa, su apariencia fue vista como una rareza y una curiosidad exótica. Los europeos del siglo XIX, con sus crecientes teorías raciales, vieron en Sarah una confirmación de sus prejuicios sobre la supuesta inferioridad de los africanos. A pesar de la reciente abolición de la trata de esclavos en Inglaterra, la situación de Sarah generó controversia. Los abolicionistas lucharon por su liberación, argumentando que sus actuaciones eran inhumanas y grotescas. La Asociación Africana presentó una petición para investigar su caso, y aunque llegó a los tribunales, Sarah declaró que estaba actuando por voluntad propia, ganando pequeñas sumas de dinero. A pesar de esto, muchos dudaron de la autenticidad de su declaración, sospechando coacción o manipulación. Después de varios años en Inglaterra, Sarah fue vendida en 1814 a un cuidador de animales parisino llamado Rox. En París, su explotación continuó, exhibiéndose junto a animales y llevando un collar al cuello como si fuera una bestia más. Su vida en Francia fue aún más dura, ya que comenzó a beber en exceso y, según rumores, se vio forzada a prostituirse para sobrevivir. La situación de Sarah atrajo la atención del científico francés Georges Cuvier, un renombrado anatomista y cirujano general de Napoleón Bonaparte. Cuvier, buscando estudiar su cuerpo, obtuvo permiso para examinarla. Sarah fue objeto de estudios pseudocientíficos que buscaban justificar las teorías raciales de la época, comparándola con animales y deshumanizándola aún más. A pesar de su negativa a posar desnuda o a mostrar sus genitales, Cuvier logró que sus observaciones prevalecieran sobre la verdad, perpetuando mitos y prejuicios raciales. Tras su muerte en 1815, Sarah fue disecada y sus restos fueron expuestos en el Museo del Hombre en París. La disecación de su cuerpo, realizada por Georges Cuvier, incluyó la preservación de su esqueleto, cerebro y genitales, perpetuando la visión racista y deshumanizante que la había seguido durante su existencia. En la década de 1970, el movimiento feminista comenzó a cuestionar seriamente la exposición de los restos de Sarah, argumentando que era degradante y perpetuaba estereotipos dañinos sobre las mujeres africanas. Fue un periodo de intensas discusiones y protestas, lo que finalmente llevó a que sus restos fueran retirados de la exhibición pública en 1974.
Sin embargo, aunque ya no estaban a la vista del público, Francia se resistía a devolverlos a su tierra natal. El proceso para repatriar los restos de Sarah Baartman a Sudáfrica fue largo y complicado. Fue necesario esperar hasta la década de 1990, tras la elección democrática de Nelson Mandela como presidente, para que se iniciaran los trámites formales. En 1994, Mandela hizo una solicitud oficial para que los restos de Sarah fueran devueltos, argumentando que su repatriación era un paso necesario para la reconciliación y la dignidad del pueblo sudafricano. Finalmente, en 2002, los restos de Sarah Baartman fueron repatriados a Sudáfrica. En el Día de la Mujer Sudafricana de ese año, sus restos fueron enterrados en el valle del río Gamtus, cerca de donde nació. Esta ceremonia fue un acto simbólico de restitución y reconocimiento de su sufrimiento y de la injusticia que se cometió contra ella. El entonces presidente Thabo Mbeki declaró su lugar de descanso final como patrimonio nacional, asegurando que su historia y su legado no serían olvidados. La historia de Sarah Baartman sigue siendo relevante hoy en día, no solo como un recordatorio de los horrores del racismo y la explotación, sino también como un símbolo de resistencia y dignidad. Su vida y muerte han inspirado numerosas obras de arte, estudios académicos y movimientos de justicia social. Su nombre es invocado en debates sobre los derechos humanos, la representación de las mujeres negras y la lucha contra la deshumanización y la cosificación. Además de su impacto en Sudáfrica, la historia de Sarah Baartman ha tenido repercusiones globales. Ha sido objeto de numerosas investigaciones y publicaciones que buscan entender y desmantelar las estructuras de opresión que permitieron su explotación. Su legado es un testimonio de la resistencia frente a la opresión y la importancia de recordar y honrar a aquellos que sufrieron injusticias para que no se repitan en el futuro. El legado de Sarah Baartman, marcado por la explotación y el sufrimiento, continúa siendo una fuente de reflexión y aprendizaje. Su historia no solo resalta las atrocidades del racismo y la colonización, sino también la resistencia y la lucha por la dignidad humana. Su vida fue utilizada como una herramienta de entretenimiento y pseudociencia, pero su memoria ha trascendido, convirtiéndose en un símbolo de la injusticia sufrida por muchos. Al recordar la vida de Sarah Baartman, es crucial reflexionar sobre cómo las sociedades pueden aprender de su historia para crear un mundo más justo y equitativo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nadie más sea tratado con la misma crueldad y deshumanización? ¿Qué pasos debemos tomar para reconocer y rectificar las injusticias del pasado? Estos son algunos de los interrogantes que su historia plantea y que invitan a la reflexión y acción colectiva. La vida de Sarah es un recordatorio poderoso de la necesidad de luchar por la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, sin importar su origen, apariencia o condición. Su historia nos desafía a cuestionar nuestras propias percepciones y prejuicios y a trabajar juntos por un mundo donde la igualdad y el respeto sean la norma y no la excepción. La historia de Sarah Baartman es un poderoso recordatorio de la injusticia y la resistencia. Si te ha conmovido este relato, déjanos tus comentarios y no te pierdas nuestros próximos vídeos donde seguimos explorando historias impactantes. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.